El perfil de la crisis venidera, por el pastor Donald Mansell. Capítulo 10. La liberación, la resurrección especial y la segunda venida. Sucesos que ocurrirán en torno a la segunda venida. Dice la Biblia, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Daniel 12, 1 y 2. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Apocalipsis 17:1. El cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Apocalipsis 6, 14 al 17. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y nos salvará. Este es el Eterno, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Isaías 25:9 y 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. La sierva del Señor escribe: los malvados tratarán de matar a los santos, pero los ángeles los protegerán. En el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos, pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. Durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. Parecía haber gran confusión y lucha de ejércitos. Un mensajero del Señor se paró ante mí y dijo: llama a tu familia, yo os conduciré, seguidme. Me llevó por un oscuro pasaje, a través de un bosque, luego por un desfiladero de las montañas, y dijo: aquí estarás segura. Había otros que habían sido llevados a aquel retiro. El mensajero celestial dijo: el tiempo de prueba vendrá como ladrón en la noche, como el Señor anunció que vendría. Vi a los santos sufrir gran angustia mental. Parecía que los malvados habitantes de la tierra los cercaban. Todas las apariencias estaban en contra de ellos. Algunos comenzaron a temer que Dios los había abandonado para perecer en las manos de los malvados. Sin embargo, si hubiesen podido abrir sus ojos, se habrían visto a sí mismos rodeados por los ángeles de Dios. Después llegó la turba de malvados enfurecidos, luego una multitud de ángeles malos que azuzaban a los malvados para exterminar a los santos. Pero para acercarse a ellos, tendrían que pasar primero por donde estaba la hueste de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los obligaron a retroceder y también hicieron que los ángeles malos que estaban presionando a su alrededor se retiraran. Fue una hora de terrible agonía para los santos. Clamaban a Dios día y noche por su liberación. Aparentemente no había posibilidad de escapar. Los malvados ya habían comenzado a celebrar su triunfo gritando: ¿por qué el Dios de ustedes no los libra de nuestras manos? ¿Por qué no ascienden ustedes y se salvan así sus vidas? Los santos no les pusieron atención
Ellos estaban luchando con Dios como Jacob. La voz de Dios libera a su pueblo. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de los hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burlas expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Es a medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido la nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. Esa misma voz de Dios sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. El mar hervirá como una olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Pedrisco grande, cada piedra, como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Nota de pie de página. Justo antes de que la voz de Dios libre a su pueblo, se permite a los malos que descubran estos escondites, aparentemente para mostrar a la vista del universo hasta qué punto llegan los malvados en sus esfuerzos por destruir a los santos. Cuando suena la hora fatídica de la medianoche, podemos imaginar al pueblo de Dios, algunos de ellos escondidos en los bosques, otros en las fortalezas de las montañas y aún otros en las fosas y cavernas de la tierra, mirando intensamente el espacio abierto de Orión. Puestos sus ojos en el oriente, declara que los santos perciben la primera vislumbre de su segunda aparición. Hay una razón para esto. Saben dónde mirar. Por cuanto se escucha la voz de Dios a medianoche, desde el espacio abierto de Orión, y los ojos del pueblo de Dios se volvieron hacia el oriente para que pudiesen percibir la primera vislumbre de su segunda venida, es posible calcular la estación del año cuando la voz de Dios
libera a su pueblo, suponiendo que el espacio abierto de Orión sea la nébula de Orión, que muchos astrónomos consideran ser lo más hermoso del cielo. Según el Observatorio Naval de los Estados Unidos, el día en el cual la nébula de Orión aparece cada año en el oriente es a la medianoche del 22 de septiembre. Este es el primer día de otoño en el hemisferio norte. Si el espacio abierto incluye toda la constelación de Orión, podría ocurrir pocas semanas después, pero todavía en el otoño. El hecho de que el espacio abierto de Orión aparece a la medianoche en el otoño de cada año puede ser significativo. El predicador milerita Samuel Snow observó correctamente que los antiguos festivales judíos que se relacionaban con la segunda venida, como por ejemplo el Día de la Expiación y la fiesta de los tabernáculos, se llevaban a cabo en el otoño, en el hemisferio norte. Sin embargo, debemos tener cuidado de no dar la importancia exagerada a este hecho astronómico y llegar así a creer que sea posible calcular el día y la hora de la venida de Jesús. Esto es imposible, porque hay un lapso indefinido de días desde el tiempo cuando la nube, que lleva a Jesús, pasa desde el lugar santísimo hasta el oriente. La conclusión anterior supone que la Tierra continúa botando como ahora. Esta superficie parece justificarse en vista del hecho que hasta la séptima plaga, cuando sale el sol brillando con todo su esplendor a medianoche, el debate entre el domingo y el sábado sigue rugiendo, lo cual sugiere que el ciclo normal de 24 horas no ha perturbado este claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios en el espacio de Orión. Fin de la nota de página. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados, es la voz de Dios. Con solemne asombro escucharán las palabras de la voz. Los malos oirán, pero no entenderán las palabras de la voz de Dios. Temerán y temblarán, mientras que los santos se regocijarán. Otros efectos de la voz de Dios. La venida del Hijo del Hombre ocurrirá después del terrible terremoto que sacudirá la tierra. Después que la gente escucha la voz de Dios, se ven sumidos en una angustia y dificultad tales como nunca antes se habían visto desde que hubo nación. Y en esas circunstancias, el pueblo de Dios también sufrirá aflicción. Las nubes del cielo chocarán unas con otras y habrá tinieblas. Luego esa voz baja del cielo. Las nubes comienzan a enrollarse como un pergamino y aparece la clara y brillante señal del Hijo del Hombre. Los hijos de Dios saben lo que significa esa nube. Se escucha el sonido de la música y mientras se acerca a la tierra, los sepulcros se abren, los muertos son resucitados y millares de ángeles componen esa gloria y rodean al Hijo del Hombre. Los que más tomaron parte en rechazarlo y crucificarlo resucitan para contemplarlo tal cual es y para ver a los santos glorificados. Entonces los santos son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y son levantados para encontrarse con su Señor en el aire. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos,
y que tanto triunfaban al enseñarse en el pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. En el día de su advenimiento se oirá la última gran trompeta y se producirá un terrible temblor que sacudirá la tierra y el cielo. La tierra entera, desde los montes más encumbrados hasta las minas más profundas, escuchará. El fuego lo penetrará todo. La atmósfera viciada será purificada por el fuego. Habiendo cumplido el fuego su misión, los muertos que han yacido en sus tumbas se levantarán. Algunos para resurrección de vida serán tomados para encontrarse con el Señor en el aire, y otros para que observen la venida de aquel a quien despreciaron y al que ahora reconocen como juez de toda la tierra. Las llamas no tocan a ninguno de los justos. Terremotos, huracanes, fuego e inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con su Salvador en paz. Nota de pie de página. Cuando la voz de Dios se escucha liberando a su pueblo, estos languidecen en fosos, escondidos en espesos bosques, las fortalezas de las montañas o las grietas y cuevas de la tierra. Primero, aparentemente solo escuchan la voz de Dios y reaccionan con indescriptible alivio y solemne gozo diciendo: somos liberados. Entonces salen de sus escondites y al hacerlo quedan de tal modo abrumados al ver en su estado mortal y al descubierto la gloria de la deidad, que los embarga el terror. Sin embargo, esta reacción es solo momentánea, porque al instante son glorificados. Este es el cambio maravilloso que menciona el conflicto de los siglos en la página 696. Ahora pueden soportar la deslumbrante luz de la deidad en todo su esplendor. Fin de nota de página. Cuando la tierra sea sacudida de un lado a otro como un borracho, cuando sea removida como una cabaña, cuando los grandes hombres orgullosos y los que han hecho del mundo su Dios lancen sus ídolos de oro y plata a los topos y murciélagos y corran a las cavernas y hendiduras de la tierra, se oirán sus gritos pidiendo que las rocas y las montañas caigan sobre ellos y los escondan de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ante la gloria de aquel que ha de reinar, las montañas temblarán y se inclinarán, y las rocas serán arrancadas de su lugar, porque una vez más el Señor sacudirá no solo la tierra, sino también los cielos. Los que se dispersaron huyendo por salvar sus vidas hacia las rocas, los abismos y las cavernas de la tierra, por la violencia de sus adversarios, se alegrarán al escuchar la voz de Dios. Los hijos de Dios se aterrorizarán al ver por primera vez la majestad de Cristo. Sentirán que no podrán sobrevivir ante su divina presencia, pero al igual que Juan, escucharán palabra de Jesús que les dirá: no temas. El Señor colocó su mano derecha sobre Juan y lo alzó del suelo donde se encontraba postrado. Lo mismo hará con sus fieles, porque hay revelaciones mayores de la gloria de Dios que han de serles dadas. Los que estaban ocultos han sido esparcidos por causa de la enemistad de los hombres hacia la ley de Jehová. Habían sido oprimidos por todos los poderes del mundo. Habían esparcidos en las cavernas de la tierra como resultado de la violencia de sus adversarios, por cuanto habían sido leales y obedientes a las leyes de Jehová. Pero llegará la liberación para el pueblo de Dios. El Señor se mostrará a sus enemigos como un Dios que retribuye justamente. De las cavernas de la tierra, que han sido el escondite secreto del pueblo de Dios, serán llamados para ser sus testigos fieles y verdaderos. Las personas que han hecho alarde de su rebelión cumplirán lo que se nos presenta en Apocalipsis 6, 15 al 17. En esas mismas cavernas
donde el pueblo de Dios ha estado escondido, encontrarán las declaraciones exactas acerca de la verdad en cartas y publicaciones que testifican contra ellos. Los pastores que condujeron sus ovejas por senderos falsos oirán las acusaciones que se les harán entonces. Fuisteis vosotros los que considerasteis livianamente la verdad. Fuisteis vosotros los que nos dijisteis que la ley de Dios había sido abrogada, que era un yugo de servidumbre. Fuisteis vosotros los que proclamasteis falsas doctrinas cuando estábamos convencidos de que los adventistas tenían la verdad. La sangre de nuestras almas está sobre vuestros vestidos sacerdotales. Nota de pie de página. Es evidente que el pueblo de Dios lleva consigo a los escondites los escritos del espíritu de profecía. Después de haber pasado el terrible terremoto, los malvados leen estas cartas y publicaciones que los santos han dejado atrás porque ya no los necesitan. Podemos imaginar que los santos han guardado estos escritos arriesgando sus vidas y que sin duda los marcaron y los dejaron abiertos en los lugares donde los usaron por última vez. ¿Qué revelación serán estas cartas y publicaciones para los perdidos? Observemos que el pueblo de Dios todavía se les llama los adventistas. Esto es animador, pero no debiera ser motivo para que nos sintamos orgullosos. Sin embargo, contesta la pregunta: ¿sobrevive el adventismo a los peligros de la crisis venidera hasta la segunda venida? Sí, pero no necesariamente con la misma estructura organizacional de ahora. La organización de la iglesia invisible permanece intacta, pero hay pocas probabilidades de que la organización de la iglesia visible sobreviva en la forma que la conocemos. Orden sugerente de los acontecimientos. Aparentemente estos sucesos críticos y cataclísmicos ocurren en el siguiente orden. Primero, Dios permite que los malvados descubran los lugares donde su pueblo ha estado escondido poco antes que se cumpla el decreto de muerte. Segundo, cuando se acerca la medianoche y los malvados se lanzan a matar, densas tinieblas, más sombría que la oscuridad de la noche, los detienen. Tercero, en el último momento, a la medianoche, Dios cambia los papeles de los perseguidores de su pueblo y libera a sus santos oprimidos, haciendo oír su voz desde el espacio abierto de Orión. Cuarto, ocurre un terrible terremoto. Quinto, los malvados, aterrorizados, huyen hacia las cuevas donde el pueblo de Dios había estado escondido, probablemente porque son el albergue más cercano. Sexto, bien podemos imaginar que mientras huyen, se encuentran con el pueblo de Dios que sale de las cuevas, gozoso por su liberación y ansioso de encontrarse con su Señor. Mientras ocurren estos sucesos, séptimo, se lleva a cabo la resurrección especial. Fin de nota de pie de página. Se anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Dios pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Los iluminaba una luz refulgente. Cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puesta una sobre otra.
La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo, escritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Cuando se abre el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestos las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y la vigencia de la ley de Dios. La señal del Hijo del Hombre. La voz de Dios estremeció los cielos y la tierra, y dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces los santos fueron liberados, porque Dios había cambiado su cautiverio, y vio una nube de fuego venir hacia donde Jesús estaba. Él se despojó de sus ropas sacerdotales, y se vistió con la capa real, y ocupó su lugar sobre la nube, que lo llevó hacia el oriente, donde por primera vez apareció a los santos de la tierra una nubecilla negra, que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube iba pasando desde el santuario al oriente, lo que llevó varios días, la sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. Se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. Nota de pie de página. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. El pueblo de Dios triunfa cuando la voz de Dios cambia la cautividad de su pueblo. Es después de esto que se abre el templo celestial de Dios, y en el templo se ve el arca del testamento, con las 2 tablas de piedra sobre las cuales están escritos los 10 mandamientos. Fin de nota de página. Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo como se hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de las olivas. Entonces únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: «He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará». Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. No hay lenguaje humano capaz de describir las escenas de la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Él vendrá con su propia gloria y con la gloria del Padre y de los santos ángeles. Vendrá cubierto con un manto de luz que ha usado desde los días de la eternidad. Decenas de millares de ángeles, hermosos y triunfantes hijos de Dios, llenos de gloria y belleza sin igual, lo escoltarán en su venida. En vez de aquel viejo manto morado, vestirá un ropaje muy blanco, que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en su vestidura y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se lleve a cabo el juicio del segundo advenimiento, Cristo desea que todos comprendan los sucesos relacionados con su segunda venida. La escena del juicio tendrá lugar en presencia de todos los mundos, porque en este juicio el gobierno de Dios será vindicado y se afirmará y exaltará su ley como santa, justa y buena.
Entonces todo caso se decidirá y la sentencia se pasará a todos. La hora del juicio está a la puerta. Ha demorado tan solo por la bondad y la misericordia de Dios, pero el sonido de la trompeta sorprenderá a los vivos que no estén preparados y despertará las pálidas naciones de los muertos. El grandioso trono blanco aparecerá y todos los muertos justos resucitarán para disfrutar de la inmortalidad. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes de los cielos con su propia gloria y con la gloria del Padre y la de los santos ángeles. La ley de Dios será revelada en su majestad, y los que con su rebeldía desafiaron sus santos preceptos comprenderán que la ley que descartaron, despreciaron y pisotearon es la norma del carácter de Dios. Los que han ministrado en palabra y en doctrina, que han enseñado con suave lenguaje y discursos elocuentes que la ley de Dios no es más obligatoria, que el sábado del cuarto mandamiento fue dado solo para los judíos, los que han instruido a sus oyentes a despreciar las advertencias enviadas por los profetas, apóstoles y siervos enviados, recibirán en sus mentes una revelación de las escenas del Sinaí en toda su grandeza. Nota de pie de página. Los malos han sido engañados por personificaciones satánicas de todas clases, mas no el pueblo de Dios. Cuando Satanás personifique a Cristo, los malos exclamarán: ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Pero el pueblo de Dios no ha sido desviado. Pacientemente esperan la aparición de su Señor y al reconocerlo en las nubes de los cielos exclaman: Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. La Biblia enseña claramente que se llevará a cabo un juicio en la segunda venida de Cristo. Es en este juicio cuando todo caso será decidido y la sentencia se pasará a todos. Sin embargo, la sentencia será ejecutada después del milenio. El hecho de que esto hable de los vivos que no están preparados y de todos los justos muertos que se levantan para la inmortalidad establece que este es el juicio del segundo advenimiento. Cristo le dijo a Caifás: en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. El único que pudo haber sido llamado Todopoderoso es Dios el Padre. En la segunda venida de Cristo viene en las nubes del cielo con su propia gloria, con la gloria de su Padre y con la gloria de todos los santos ángeles. La ley de Dios es revelada en su majestad. En esa hora es la ley que contiene el sábado del cuarto mandamiento. En otras palabras, es la ley de los 10 mandamientos. El hecho que a los que hayan ministrado en palabra y doctrina, que con palabras amables y discursos placenteros hayan enseñado que la ley de Dios ya no es válida, se les revelarán en su mente las escenas del Sinaí en toda su grandeza. Muestra que estas personas son los vivientes que se perderán. Por lo tanto, son los que han pasado vivos a través del conflicto entre el domingo y el sábado, que comienza antes del cierre del tiempo de gracia y culmina cuando las tablas de los 10 mandamientos aparecen en el cielo. Fin de nota de pie de página. Cuando sea el juicio y los libros sean abiertos y todo hombre sea juzgado según las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra, escondidas por Dios hasta ese día, serán presentadas ante el mundo como la norma de justicia. Hay un santuario, y en él está el arca, y en el arca están las tablas de piedra, en las cuales están escritas las palabras desde el Sinaí en medio de escenas de terrible grandeza. Estas tablas de piedra están en los cielos, y ese día serán traídas cuando sea el juicio y los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados de acuerdo a las cosas escritas en los libros. Serán juzgados por la ley escrita por el dedo de Dios y dada a Moisés para guardar en el arca. Las tablas de piedra originales que contienen la ley de Dios son la norma. Mentes y corazones sacrílegos pensaron ser suficientemente poderosos como para cambiar los tiempos y las leyes del Señor, pero seguras en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están los mandamientos originales, escritos en 2 tablas de piedra. Ninguna potestad de la tierra tiene poder para sacar esas tablas de su escondite sagrado debajo del asiento de la misericordia. La ley original de Dios
está guardada en forma segura en el arca del santuario celestial y será presentada al hombre tal como Dios la escribió en las tablas de piedra. El cuarto mandamiento será encontrado en el seno del decálogo, tal como fue escrito por el dedo de Dios, y toda alma que haya exaltado el falso día de reposo sobre el sábado que fue santificado, bendecido y dado a la humanidad para respetar y observar, será hallado en desacuerdo con la ley de Dios. Los que a sabiendas han pisoteado el verdadero día de reposo y han exaltado en su lugar una institución falsa, tendrán que dar cuenta por sus hechos ante el Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él. Es imposible describir el horror y la desesperación de los que han pisoteado los sagrados requerimientos de Dios. Nota de pie de página. Las tablas de piedras escondidas por Dios hasta el juicio, que se presentan al mundo como una norma de justicia, son las tablas originales de la ley, no una réplica dada a Moisés, porque Moisés y otros vieron las tablas de la ley que Dios le dio, pero ningún mortal, salvo los profetas de Dios en visión, han contemplado las tablas de la ley originales. Ellas permanecen escondidas. El conflicto de los siglos declara que la ley de Dios en el santuario celestial es la original, de la cual los preceptos esculpidos en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco fueron una transcripción exacta. Estas tablas de piedra que fueron dadas a Moisés fueron colocadas en el arca del pacto. Elena de White declara que en el tiempo de Jeremías, en el año 592 a.C., algunos de los justos de Jerusalén escondieron en una cueva esta arca sagrada que contenía las tablas de piedra en las cuales se habían trazado los preceptos del Decálogo, y agrega que esta arca nunca ha sido sacada desde que fue escondida, pero al tiempo señalado, Él sacará estas tablas de piedra para que sean testimonio a todo el mundo contra el rechazo de sus mandamientos y contra la idolatría del falso día de reposo. Sin lugar a dudas, una cosa es clara: las tablas de piedra que están en el santuario celestial no son las tablas escondidas en la cueva aquí en la tierra. La ley, mencionada en el manuscrito 20 del año 1906, citada arriba, es lo escrito en las tablas de piedra en el arca del santuario celestial, no las tablas de piedra mismas. Prueba de que esto es correcto aparece en la revista Sign of the Times, 28 de febrero del año 1878, y en la Review and Herald del 14 de noviembre del año 1895, ambas citadas. Durante el conflicto del domingo contra el sábado antes del tiempo de gracia, mentes y corazones sacrílegos pensaron que eran tan poderosas como para cambiar los tiempos y las leyes del Señor. De hecho, los poderes terrenales se han atrevido a sustituir las leyes de los hombres por la ley de Dios, pero no han podido tocar los mandamientos originales que están seguros en los archivos del cielo. Es evidente que esta gente estará viva para la segunda venida. Si para entonces estarán vivos, lo estuvieron cuando el falso sábado fue exaltado antes del cierre del tiempo de gracia. Sin embargo, intencionalmente pisotearon el verdadero sábado, y ellos tendrán que dar cuenta por sus actos ante el Señor cuando la ley original de Dios en el santuario celestial sea presentada al hombre. Podemos imaginar la consternación de los perdidos cuando los mandamientos originales aparezcan en el cielo. Durante el conflicto entre el sábado y el domingo, cuando Dios presenta o permite que los hombres presenten la copia de su ley encontrada en una cueva aquí en la tierra, la tabla de piedra que dio a Moisés para testimonio a todo el mundo contra el descuido de sus mandamientos y contra la idolatría del falso día de reposo. Los que se rebelaron contra sus santos preceptos comprenderán que la ley que han descartado, despreciado y pisoteado es la santa norma del carácter de Dios. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello de Dios. Como el viajar al mar de vidrios lleva 7 días, todos los redimidos habrán guardado por lo menos un sábado antes de entrar al cielo. Que sea nuestro bendito privilegio escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie ante el Hijo del Hombre, amparados en su justicia. Fin de nota de pie de página.
Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo, la resurrección general de los muertos justos. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a los de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ella fueron depositados, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Lo mortal se viste de inmortalidad y la corrupción se viste de incorrupción. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Los 144,000 exclamaron ¡Aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Ascensión al mar de cristal. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Amén.